Hola chicos, un gusto tenerles nuevamente en una clase. Soy Israel Rodríguez, docente en el área de matemática y física. Somos sede Center, contamos con un preuniversitario de manera presencial en sede Quito y de manera online en todo el país. No olviden seguirnos en redes sociales que aparecen en pantalla, así como los números de teléfono ante cualquier información. Y en la descripción estará nuestro grupo de Telegram que pueden unirse para mayor información. El día de hoy hablaremos de logaritmos, ¿sí? Una clase muy importante de matemáticas. Empecemos. ¿Qué es un logaritmo o de dónde parte un logaritmo? El logaritmo de un número a es el exponente c al que hay que elevar una base b para obtener el número a, expresado de manera simbólica que tengo. Logaritmo de base b de un número a va a ser igual a c. En base a esta definición, ¿qué tenemos? Que la base b elevada al exponente c me va a dar o obtener el valor de a. ¿Sí? Es muy importante aclarar que siempre y cuando la base b cumpla primero que debe ser positivo y esta debe ser diferente o mayor a 0. ¿Sí? Además, el número a debe ser estrictamente mayor a 0. ¿Sí? A debe ser mayor a 0. Vamos con las propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. Logaritmo de la multiplicación de dos números. Dado el caso, logaritmo de base b de a por b. Esto va a ser igual a logaritmo de base b de a más logaritmo de base b de b. Es decir, cuando tengo dos números o un logaritmo donde se multiplican dos números, estos voy a separarlos sumando. ¿Sí? El logaritmo con su base se mantiene y los números que multiplican se suman. Logaritmos de la división entre dos números. Dado el caso, logaritmo de base b de a dividido para b va a ser igual a logaritmo de base b de a menos logaritmo de base b de un número b. Cuando se multiplican, se suman los logaritmos. Cuando se dividen, se restan los logaritmos. Tercera propiedad, logaritmo de la potencia enésima de un número. Por ejemplo, logaritmo de base b de un número elevado a la enésima potencia va a ser igual a ¿qué? La enésima potencia la baja a multiplicar al logaritmo y mantengo logaritmo de base b de un número a. Logaritmo de la raíz enésima de un número. Tenemos logaritmo de base b de un número elevado a la raíz enésima. Recuerden que si yo tengo raíz de enésima de un número, yo puedo llevar la raíz a exponente, quedándome 1 sobre n. Y ya vimos cómo aplicar la propiedad de un logaritmo elevado a una potencia. La potencia, en este caso 1 sobre n, bajaría a multiplicar al logaritmo de base b de un número a. Siguiente propiedad, logaritmo del recíproco de un número. Dado el caso, logaritmo de base b de un número elevado a la menos 1, bajo la potencia, bajo el menos 1, bajo el signo negativo, el 1 no hace falta colocar, que multiplica al logaritmo de base b de un número a. Siguiente propiedad, logaritmo de 1 en cualquier base. ¿Sí? El logaritmo del número 1 ante cualquier base, a, b, c o d, cualquier base, siempre va a ser igual a 0. ¿Listo? Y las siguientes dos últimas propiedades, que son súper importantes, es que el logaritmo de base b de un número igual que el de la base elevado a una potencia a siempre va a ser igual al valor de la potencia. ¿Sí? Repetimos. El logaritmo de un número o de base b de un número de igual valor que la base, que en este caso es b, elevado a una potencia a, va a ser siempre igual al valor de a de la potencia. Y la última propiedad, la octava, b elevado al logaritmo de base b mismo, y esto elevado a la potencia a va a ser siempre igual al valor de a. ¿Sí?
Definidas las propiedades dentro de los logaritmos, vamos con unos ejercicios. Empezaremos de algo sencillo e iremos avanzando en su grado de complejidad. Primero nos pide que escribamos las siguientes expresiones en forma de exponente según la definición del logaritmo que vimos al principio. Entonces, ¿cómo nos quedará? Primer ejercicio. Logaritmo de base 3 de un número 9 igual a 2. La base 3 elevo a la potencia 2 y esto me va a dar igual a 9. El ejercicio B. Base 10 elevado a la potencia 0. Recuerden que todo número, las propiedades de la potencia, todo número elevado a la potencia 0 siempre es igual a 1. Literal C. Base 4 elevado al cubo, que tendré 4 por 4 y por 4. Esto me va a dar 64. Literal D. Base 2 elevado a la quinta me va a dar 32. Logaritmo de base 5 del número 25 es igual a 2. Me quedará base 5 elevado al cuadrado, que su resultado es 25. ¿Sí? Solo hemos colocado los logaritmos según la definición del logaritmo mismo. Si la base de los logaritmos que se están usando es el número 10, si la base del logaritmo es el número 10, logaritmo de base 10, se los denomina logaritmos búlgares o de Briggs. ¿Sí? Los logaritmos de base 10 también se los conoce como búlgares o de Briggs. Por ejemplo, tengo el logaritmo de base 10 del número 100 igual a 2. ¿Sí? Es como tener base 10 elevado al cuadrado y su resultado será 100. ¿Sí? Para referirse a estos logaritmos de base 10 no hace falta colocar la base 10. Simplemente colocamos log de cualquier valor y ya se sobreentiende que es logaritmo de base 10. ¿Sí? Si la base de los logaritmos que se está empleando es el valor de e, se los denomina o se los conoce como logaritmos naturales o neperianos. ¿Sí? Esos logaritmos de base e o naturales o neperianos simplemente se los coloca logaritmo natural del número a calcular y listo. ¿Sí? Ya se sobreentiende que son logaritmos de base e o naturales o neperianos. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? E elevado a la 0, y recuerden que en todo número elevado a la potencia 0 siempre va a dar 1. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Primer ejercicio. Emplear la definición del logaritmo para calcular el valor de x. Tenemos el ejemplo, logaritmo de base 2 del número x igual a menos 3. La base elevado a la potencia menos 3 va a ser igual a x. El número 2 elevado al cubo me da 8. Como es elevado a la menos 3, me da un octavo. Es decir, el valor de x en este ejercicio va a ser igual a un octavo. ¿Sí? Y hemos encontrado el valor de x aplicando la definición de logaritmos. Siguiente ejercicio. Aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar el logaritmo de base 10 del número 563.000. Entonces, el logaritmo de 563.000 yo lo puedo dividir en logaritmo de 563 por 1000, ¿verdad? Al multiplicar 563 por 1000 me va a dar 563.000. Aplicando las propiedades del logaritmo de la multiplicación, ¿qué puedo obtener? Logaritmo de 563 más logaritmo de 1000. ¿Sí? El logaritmo de 563 lo mantengo y el logaritmo de 1000 lo puedo transformar en 10 al cubo. ¿Sí? Sabemos que 10 al cubo me va a dar 1000.
El logaritmo de 563 lo mantengo, lo sigo manteniendo. Más, aplicando las leyes de potencia, las propiedades de logaritmos de potencias, el 3 baja a multiplicar a logaritmo de 10. Y la respuesta en este ejercicio sería logaritmo de 563 más 3. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo de 10 va a ser igual a 1. Y listo. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Siguiente caso. Emplear las propiedades de los logaritmos para simplificar. Tenemos 4 logaritmo natural de a más logaritmo natural de y sobre 2 menos 3 que multiplica el logaritmo natural de z. Aplicando la propiedad de las potencias, el 4 logaritmo de a lo puedo expresar con logaritmo natural de a a la cuarta más logaritmo natural de y sobre 2 menos 3 logaritmo natural de z. Igual aplico las leyes de la potencia, quedándome logaritmo natural de z al cubo. ¿Sí? El logaritmo natural de y sobre 2, aplicando la propiedad de raíces, me quedará logaritmo natural de y sobre 2 es lo mismo que tener un medio que multiplica al logaritmo natural de y. Aplicando raíces me quedará logaritmo natural de la raíz cuadrada de y. Hecha esta explicación, volvemos al ejercicio. Logaritmo natural de a a la cuarta más logaritmo natural de raíz cuadrada de y menos logaritmo natural de z al cubo. Si nos fijamos, esta suma, yo puedo aplicar la propiedad de multiplicación. ¿Qué me queda? Logaritmo natural de a la cuarta por raíz cuadrada de y menos logaritmo natural de z al cubo. Y en esta resta, en esta diferencia, yo puedo aplicar la propiedad de logaritmos de la división, quedándome logaritmo natural de a la cuarta raíz de y sobre z al cubo. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. Siguiente. Calcular el valor de x que satisface la ecuación 2 elevado a la x menos 4 igual a 8, usando logaritmos. ¿Sí? Tengo la ecuación 2 elevado a la x menos 4 y esto es igual a 8. Si aplicamos logaritmos, me quedará logaritmo, o puedo aplicar el logaritmo de base 2 de 2 elevado a la x menos 4 igual a logaritmo de base 2 de 8. ¿Por qué aplico logaritmo de base 2? Para aplicar la séptima propiedad que vimos al principio. ¿Se acuerdan? El logaritmo de base igual al número elevado a una potencia, ¿a qué va a ser igual? A la potencia, es decir, a x menos 4. Logaritmo de base 2 de 8, si esto pongo aparte, le pongo un momento el logaritmo de base 2 del número 8, tomamos afuera, tengo que 2 elevado al cubo me va a dar 8, ¿no es cierto? Entonces el logaritmo de base 2 del número 8 va a ser igual a 2 al cubo. ¿Sí? Coloco x menos 4 igual al logaritmo de base 2 de 2 al cubo. Nuevamente la propiedad número 7, logaritmo de base 2 de un número igual que la base elevado a una potencia, me quedará x menos 4 igual a la potencia, que es 3. Como me interesa saber el valor de x, despejo, quedándome igual a 3 más 4. Finalmente, x será 7. X, su valor, 7. ¿Sí? Y ese sería el proceso aplicando la regla o la propiedad número 7 de los logaritmos que vimos al principio. Listo, chicos. Espero que este tema importante en matemática sea de su gran ayuda, lo sepan aprovechar. No olvides, somos sede Center, contamos con un preuniversitario de manera presencial en sede Quito, así como de manera virtual en todo el país. Los contactos que aparecerán en pantalla son para cualquier información, así como pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
En la descripción aparecerá nuestro link de grupo de Telegram, donde se envía diariamente información acerca de todos los cursos y talleres que contamos. Hasta una nueva clase, chicos. Cuídense.